minutos cada uno para poder intervenir. Esto en el marco del tratamiento de este proyecto de reformatoria. Está ya acercándose hacia el podio para poder dirigirse a los distintos parlamentarios. Así es, en estas comisiones generales que escucharemos en primer lugar a Esteban Ortiz, exintendente de Compañías de Quito. Ya se encuentra en el podio para dirigirse a los legisladores. Señor presidente Iván Saquicela, señoras y señoras autoridades, señores asambleístas, para mí es un verdadero honor estar esta tarde, noche con ustedes. Gracias por la invitación para poder hablar y conversar sobre un tema que para mí es trascendente. Para mí, como decía, es un honor estar aquí, poder hablar sobre temas técnicos y poder conversar sobre un proyecto de ley que yo creo que es trascendental, que en definitiva para mí es un proyectazo, es extraordinario. El Ecuador se ha convertido y está a la vanguardia del derecho societario en la región. Somos, el Ecuador, un país modelo, un país que se ha convertido en la punta de lanza en este tema, con las reformas que se han introducido últimamente y que adicionalmente, con el proyecto de ley que se va a debatir hoy, cierra y complementa de una manera extraordinaria y de una manera bastante completa lo que es el derecho societario en el país. Voy a hacer un breve recuento sobre lo que teníamos antes, que era un derecho societario que servía simplemente para la constitución de las compañías, un derecho societario muy formalista, frente a un derecho societario como el que tenemos ahora, que es mucho más técnico, que protege a los accionistas minoritarios, que ayuda a que las empresas ecuatorianas puedan salir adelante, que protege y que además regula relaciones de conflictos de interés. Y eso es justamente parte de las bondades y de los beneficios que tiene el proyecto de ley actual. Es un proyecto de ley completamente recomendable, es un proyecto de ley que, como decía hace un momento, complementa todo el sistema societario y todo el mecanismo que tenemos nosotros en la actualidad. Se ha convertido a través de estos cambios en una verdadera revolución societaria, en el que el sistema ahora es un sistema que ya no hace una revisión ex ante, sino una revisión ex post, y permite que los empresarios, permite que las compañías puedan de alguna manera protegerse. Adicionalmente también se ayuda evidentemente a que el ente de control, la superintendencia de compañías, tenga mecanismos para regular y para controlar a las compañías. De lo que veo en el proyecto, eso no se cambia y no se quita, sino más bien se mejoran ciertos sistemas, porque antes, por ejemplo, las superintendencias como tal y la de compañías, cuando existían conflictos societarios, los empresarios no tenían a dónde ir, no tenían qué hacer e iban a la superintendencia de compañías, y la superintendencia de compañías lamentablemente se convertía en una especie de comisaría y no tenía competencia para eso. Entonces, si por ejemplo un accionista minoritario tenía un problema en la compañía porque estaban expropiando sus recursos, que eso es lo que sucede o podría suceder, ahora tiene mecanismos que fortalecen a través de los procedimientos societarios, y se fortalecen acciones derivadas, se fortalecen mecanismos de reclamo. Y evidentemente, en muchas compañías, no en todas evidentemente, hay veces que los administradores también abusan de su posición. De repente empiezan a firmar cheques sin que nadie les autorice, vacían las cuentas, y los accionistas se ven envueltos en una verdadera desprotección sobre los abusos que puedan tener los administradores. Este tipo de conflictos, que son los conflictos más comunes dentro del derecho societario, que son los denominados conflictos, problemas de agencia, estos problemas de agencia se ven tratados, corregidos, regulados en este proyecto de ley. Somos hoy por hoy, como decía hace un momento, los pioneros en este tipo de regulación. Que el Ecuador esté a la vanguardia del derecho societario no lo digo yo, esto lo dice Colombia, lo dice Argentina, lo dicen otros países que ven cómo Ecuador
ha podido desarrollar. Y este tipo de proyectos son fundamentales para el país, porque si bien son, o podríamos entender que son o que existen algunos elementos técnicos, pero estos elementos técnicos son necesarios, como decía hace un momento, para proteger accionistas minoritarios, para poder controlar las relaciones entre los agentes, para poder regular los conflictos de interés, transacciones entre partes relacionadas, que son tan comunes y que siempre o traen perjuicios. Adicionalmente, es importante mencionar que tiene un capítulo también de enforcement societario, de arbitraje, que de alguna manera intenta dar una solución a estos conflictos que decíamos hace un momento. El conflicto societario no es lo mismo que un conflicto civil. El conflicto societario es: mire administrador, deje de girar los cheques, o mire accionista minoritario o mayoritario, no abuse de su posición como mayoritario en la conformación de las compañías. Y por lo tanto, la idea es resolver esos conflictos societarios a través de arbitrajes o a través de centros de arbitrajes, que además son extremadamente técnicos. Eso pasa en la práctica a través de mecanismos puntuales de resolución de conflictos, y esto es lo que nos pondría evidentemente ya en una posición deseable dentro del contexto societario internacional. Delaware y Estados Unidos y Gran Bretaña son legislaciones pioneras en esta materia, y en Estados Unidos y en otros lugares el corporate law, el derecho corporativo, es de los derechos más importantes. Bueno, eso es lo que nosotros estamos convirtiendo, en eso estamos convirtiendo al Ecuador hoy por hoy, con este tipo de regulaciones y ajustes y cambios que a través de la legislación evidentemente se pueden lograr. En Delaware, como decía, por ejemplo, la revisión de la legislación societaria y corporativa es anual. El tratamiento de los casos es periódico, todo el tiempo hay casos que resuelven y que interpretan la norma. Entonces, por eso es tan importante este tipo de reformas, por eso es tan importante volver a discutir este tipo de temas, porque desde luego esto va a ahondar y va a ayudar muchísimo, muchísimo a los empresarios en este país. Ya para terminar, y agradeciendo evidentemente su atención y su confianza, el derecho como tal es un mecanismo, es una ficción maravillosa que nos puede ayudar a transformar países enteros. Fíjense ustedes, el gran invento, para mí es de los mejores inventos que ha generado la humanidad. Y este gran invento es la compañía, no aquí, sino en el mundo entero. Cómo a través de la compañía yo puedo invertir, puedo proteger mis inversiones, puedo también beneficiarme de la responsabilidad limitada. Y este invento, porque le damos características de persona a algo, a una ficción de una persona como de carne y hueso, es un gran acierto que ha desarrollado y que ha generado un boom como la revolución industrial en 1800 y ahora las revoluciones tecnológicas a través de estos mecanismos para poder ser estos centros de imputación financiera y que permitan a las compañías captar recursos para poder invertir, para poder dar trabajo, para poder pagar impuestos, para poder desarrollar y dinamizar la economía en un país. Recomiendo plenamente el proyecto que se está tratando. Creo que es muy beneficioso para el país, y si ya el Ecuador está a la vanguardia del derecho societario en el país, con esto evidentemente nos graduamos. Muchísimas gracias y espero haber ilustrado a ustedes.